Sí, saludos a todos esos IT pros que están viendo este video y bienvenidos a esta presentación de IT Camp. Mi nombre es Eddie López. Para cualquier duda, pregunta o comentario me pueden contactar directamente a mi correo electrónico, que es edilopez@hotmail.com, y los invito a que también visiten mi blog, que es Consulta un IT Pro, y la dirección es www.consultaunitpro.com. En esta presentación, que es una más de una serie que estamos haciendo de presentaciones sobre las nuevas características de Windows Server 2012, más específicamente de la virtualización o de Hyper-V en esta versión del sistema operativo, estaremos hablando sobre la nueva característica conocida como Share Nothing Live Migration. En esta presentación vamos a comenzar hablando un poco de lo que es, de la definición de lo que es el Share Nothing Live Migration. Luego hablaremos sobre por qué nos debe interesar esta nueva funcionalidad de Hyper-V. Luego le echaremos un vistazo a esta tecnología, a cómo funciona esta tecnología. Y luego veremos una demostración de cómo funciona. Ok, comenzamos con qué es el Share Nothing Live Migration. El Share Nothing Live Migration, como pueden ver, lo podemos coger si lo cogemos por palabras para entenderlo más fácilmente. Si comenzamos, ya que es en inglés, de atrás hacia adelante, migration o migración, una migración de una máquina virtual, hablando en el argot de Hyper-V o de virtualización. Una migración de una máquina virtual no es otra cosa que coger una máquina virtual que se encuentra trabajando en un host o en un servidor de Hyper-V en este caso, y migrar esa máquina virtual no sería otra cosa que moverla hacia otro host. La tenemos trabajando en el host 1 y cogemos esa máquina y la movemos para el host 2. Ya sea porque queremos hacer algún tipo de trabajo con ese host, nos está dando problemas y queremos hacerle troubleshooting, ya sea que necesita algún tipo de mantenimiento y hay que darle restart, y esa máquina la tenemos que tener funcionando, esa máquina virtual, así que la movemos, o sea porque estemos reorganizando nuestro host y queramos tener esa máquina en otro host, cualquier cosa, por cualquier razón que sea necesario, pero eso es lo que sería una migración de una máquina virtual. Ahora, si le añadimos la próxima palabra, live migration, o migración en vivo en español, pues un live migration sería eso mismo, migrar una máquina virtual de un host a otro, pero en este caso, al ser live, sería que esa máquina esté encendida, esté funcionando, esté dando servicio en todo momento durante esa migración. O sea que digamos que esa es una máquina que está en producción muy importante, la cual requiere alta disponibilidad. Pues entonces ahí es que nosotros tenemos que hacer una migración en vivo para, mientras movamos esa máquina, la máquina pueda continuar dando el servicio. Entonces, si le añadimos ahora, si lo cogemos completo, Shared Nothing Live Migration, o migración en vivo, podemos decir sin compartir nada, pues esto no es otra cosa que eso mismo, una migración en vivo, un live migration, pero que esos dos hosts, el host de la fuente, donde está originalmente la máquina virtual, y el host de destino, no comparten nada. En versiones anteriores del sistema operativo, digamos antes de Windows Server 2012, la única forma que tú podías hacer una migración en vivo era utilizando la tecnología de failover clusters, compartiendo almacenamiento entre ellos, y la única forma que tú podías hacer la migración en vivo
era moviendo esa máquina virtual de un nodo de ese failover cluster a otro nodo de ese mismo failover cluster. Era la única forma que podías hacerlo. Pues ahora, por esa es la razón por la cual se le pone este nombre de Chernoff Inline Migration, porque ahora tú puedes hacer esa misma migración en vivo, puedes mover esa máquina virtual de un host de Hyper-V a otro, estando funcionando, estando encendida y dando el servicio, pero no requieres estar compartiendo nada entre esos dos hosts. O sea que no tiene que ser un failover cluster, no necesitas la infraestructura de SAN, ni tener el almacenamiento compartido, nada de eso. Utilizando solamente tu red Ethernet común y corriente, así tú puedes hacer tu migración. Que así es la definición que podemos ver aquí. Que Chernoff Inline Migration es la habilidad de mover una máquina virtual mientras está corriendo desde un host hasta otro sin requerir almacenamiento compartido. Ok, ahora en Windows Server 2012 las migraciones en vivo son más rápidas y te permite hacer migraciones simultáneas, o sea, hacer más de una migración a la misma vez. Esa era también otra limitación que tenían las versiones anteriores del sistema operativo, que tú solamente podías hacer una migración a la vez. Ahora puedes hacer más de una. De hecho, no te ponen ningún límite. En Windows Server 2012 tú no tienes un límite. Tú puedes hacer las migraciones en vivo que tú quieras simultáneamente. Siempre y cuando tu red te lo permita, ¿verdad? En cierto modo aquí el limitante no sería el sistema operativo, sería tu red. Tú podrías hacer la cantidad de migraciones simultáneas que te aguante tu red. Puedes mover la máquina virtual sin ningún completa y sin ningún tipo de downtime, en que la puedes mover de manera tal que en ningún momento va a estar abajo esa o apagada esa o desconectada de la red esa máquina virtual. Y al decir la máquina virtual completa se refiere a todo lo que conlleva una máquina virtual, a todos los archivos, los cuales incluyen los discos duros virtuales, los archivos de configuración, los snapshots y todo lo que tiene que ver con la máquina virtual. Se mejoró el rendimiento y la flexibilidad de las migraciones en vivo, ya que ya no, como les acababa de decir, ya no te requiere tener un ambiente de clúster o de almacenamiento compartido para poder hacer una migración en vivo. Valga la aclaración que las migraciones en vivo normales utilizando almacenamiento compartido y failover clusters todavía existen. De hecho, son digamos más eficientes que el Chernoff Inline Migration, ya que al estar compartiendo la infraestructura de un failover cluster y almacenamiento compartido, pues funciona más rápidamente que la que se conoce como el Chernoff Inline Migration, que es donde no estás compartiendo nada. Eh, pero en el caso de que tú no tengas o no puedas tener la infraestructura de failover clusters y SAN y almacenamiento compartido y toda esa infraestructura que conlleva esto, pues tienes la opción de que aún así puedes hacer migraciones en vivo, aunque no estés compartiendo nada entre tu host de Hyper-V. Ok, ¿por qué nos debe interesar esta nueva funcionalidad de Hyper-V conocida como el Chernoff Inline Migration? Ok, ¿cuál era el reto que teníamos anteriormente? Pues hasta, como les había mencionado, hasta Windows Server 2008 R2, una migración de Hyper-V requería tener una infraestructura compartida de almacenamiento compartido con failover clusters. Implementar este tipo de almacenamiento compartido y clusters y todo esto puede ser algo costoso, que no todo tipo de compañía o entidad podría costearlo, ya que usualmente en aquellos momentos para tu tener almacenamiento compartido, eso era que técnicamente tú requerías tener un SAN
una infraestructura de SAN, que eso no es algo económico, eso usualmente un SAN es bastante costoso. En adición a esto, para migrar la data de un host a otro, ambos tenían que tener una conexión simultánea a un aparato de almacenamiento compartido que ayudara a hacer lo que se conoce como el buffering de esta data, o sea, que ayudara a pasar esta data de un host a otro. Era requerido tener este device de almacenamiento compartido adicional para poder hacer ese buffering de la data. Pues ahora con Windows Server 2012, tenemos el Chernoff Inline Migration, lo que significa que tus hosts de Hyper-V no tienen que estar conectados, no tienen que estar compartiendo absolutamente nada para tú poder hacer tus migraciones en vivo. Lo único que tú requieres es que tengan una conexión regular de Ethernet entre ellos. Es lo único. Aparte de eso, tú no necesitas más nada para poder hacer a nivel de infraestructura, para poder hacer tu migración en vivo. La data es migrada sin la necesidad de ningún tipo de infraestructura costosa, como estuvimos hablando de failover clusterings y de almacenamientos compartidos y de SAN. No requerimos nada de eso. Y tampoco necesitamos ningún tipo de device adicional que sea requerido para ayudarnos con el buffering de la data. Ahora solamente con nuestros dos hosts nosotros podemos hacer la migración. Una vez más, sin el requerimiento de nada más adicional. Ok, vamos a ver ahora a nivel técnico cómo funciona esta funcionalidad, valga la redundancia, de Chernoff Inline Migration. Ok, comencemos con los requerimientos. ¿Qué nosotros necesitamos para poder configurar el Chernoff Inline Migration en nuestros hosts de Hyper-V? Pues necesitamos como mínimo tener dos máquinas, dos servidores con el sistema operativo Windows Server 2012 instalado y con el rol de Hyper-V habilitado. O no tiene que ser necesariamente Windows Server 2012, también podríamos utilizar la versión gratis del hipervisor, que es el Microsoft Hyper-V Server 2012, perdón. Esta es la versión que es gratis, que tú la puedes bajar gratis de la página de Microsoft, y es solamente el hipervisor en un estilo como digamos Core, pero que tiene todas las funcionalidades que tiene la versión full que viene incluida en Windows Server 2012. Cada servidor debe tener acceso a su lugar propio de donde guarda las máquinas virtuales. Y este lugar puede ser discos duros locales del mismo servidor. Pueden ser el almacenamiento que viene de un SAN o podría ser un share de SMB. Los servidores deben tener el mismo tipo o familia de procesador, o sea, si uno tiene un procesador Intel, el otro debe tener el procesador Intel. Si uno tiene el procesador AMD, el otro debe tener el procesador AMD. Pero esto es solamente en el caso de que estemos utilizando el feature de Processor Compatibility. Esa es una funcionalidad, un setting que se configura en los settings de la máquina virtual. Viene por default, él viene deshabilitado. O sea que si no lo estás utilizando, pues tampoco tienes ese problema de esa limitación de procesadores. Ambos servidores, tanto el servidor fuente como el servidor destinatario, tienen que ser miembros de un mismo dominio de Active Directory. Los servidores deben estar conectados como mínimo a una misma red gigabit. Como sabemos, aquí en el Chernoff Inline Migration no estamos compartiendo ningún tipo de almacenaje. Por ende, nosotros tenemos que pasar esa máquina virtual de un servidor a otro, completo por nuestra red. Y como sabemos, en Windows Server 2012 un disco duro virtual puede llegar hasta los 64 terabytes. O sea que
hay probabilidades de que tu máquina virtual podría ser de unos cuantos gigas hasta 64 terabytes, digamos. Así que necesitamos tener una red bastante holgada que nos permita poder pasar toda esa información por ella. Las tarjetas de red que estemos utilizando para transferir esta data de máquinas virtuales durante la migración en vivo deben tener habilitados el Client for Microsoft Networks y el File and Printer Sharing for Microsoft Networks. Esas opciones deben estar habilitadas en ambas tarjetas o en las tarjetas de ambos servidores. Cada servidor de Hyper-V debe tener los mismos switches virtuales definidos y con los mismos nombres. ¿Por qué? Pues obviamente nosotros tenemos en nuestro host 1, la máquina virtual 1, que digamos que está configurada para utilizar el switch virtual que es de nombre external 1, por ponerle un nombre, ¿verdad? Nosotros cogemos esa máquina virtual 1 y la movemos al host 2. Entonces, en ese host 2, lo único que tenemos es un switch virtual que en vez de llamarse external 1, digamos que se llama Virtual Switch 1, por decir un nombre. Pues qué pasa, que esa máquina va a ser migrada con ya sus settings no van a cambiar. O sea que ¿qué va a hacer esa máquina? Buscar conectarse por el Virtual Switch que se llama External 1. Y cuando llegue allí, pues no lo va a encontrar. Entonces ahí pues tendríamos un problema y esa máquina virtual no se conectaría a nuestra red. Pero durante la configuración de la migración en vivo, él te da la oportunidad de tú cambiarlo. Cuando tú estás haciendo los settings para hacer la migración, él te da la oportunidad de tú cambiar ese setting del Virtual Switch de manera tal que cuando estamos haciendo para cuando vayamos a hacer la migración, él te da un mensaje en donde te permite manualmente cambiarlo. Te va a decir, mira, aquí esta máquina virtual está configurada para usar el Virtual Switch External 1 y aquí yo no tengo ninguno que se llame así en el host destinatario. Así que escoge uno de los que tenemos acá y te da un drop down en donde tú puedes decirle, pues mira, cuando llegues acá utiliza este otro, el Virtual Switch 1 o cualquiera que sea el nombre que había mencionado anteriormente. Pero que si nos queremos evitar ese problema de tener que estar haciendo eso manualmente, pues lo mejor, ¿verdad? Y el best practice sería que simplemente desde un principio a todos nuestros hosts nosotros tengamos un estándar de nombre de Virtual Switch. De manera tal que no importa a dónde tú luego hagas tu migración en vivo o tu migración de máquinas virtuales como tú desees hacerla, pues en esa máquina en ese host donde vayas a correr tu máquina virtual, pues que ya exista un switch virtual con ese nombre y con la misma configuración que tenía en su host original. Y por último, esas máquinas virtuales que tú vayas a migrar no deben estar utilizando discos de lo que se conoce en inglés como pass-through o discos pass-through. Estos discos, para los que no sepan el tipo de disco que son un disco que no es un disco virtual per se. Es un disco que ustedes saben que normalmente nosotros cogemos una máquina virtual y lo que hacemos es que le atachamos discos virtuales o VHD, VHDX en el caso de Windows Server 2012. Y estos discos virtuales son un archivo almacenado en un disco físico común y corriente. Pues otra forma que tú puedes hacerlo es que tú coges tu máquina virtual y en lugar de tú crearle un disco virtual, tú puedes tomar un disco físico de tu host y presentárselo a sí mismo directamente a tu máquina virtual. Esto en realidad
todavía existe, pero ya en realidad es muy poco lo que se usa este tipo de discos. En los comienzos de Hyper-V, para allá para la versión 1, se utilizaba más, ya que en aquellos tiempos, que Hyper-V todavía estaba en pañales, como podemos decir, los discos virtuales todavía el rendimiento o el performance que te daba un disco virtual, comparado con el rendimiento que te podía dar un disco físico, la diferencia era bastante marcada. Entonces, para aplicaciones que fueran bien fuertes en disco, que tuvieran mucho lo que se conoce como I/O, ya en general podemos hablar, se utilizaba mucho en bases de datos, servidores de base de datos, servidores que estuvieran todo el tiempo haciendo hits a tus discos duros y que requirieran un rendimiento grande. Pues lo que hacían era que se le presentaban este tipo de discos para mejorar así el rendimiento. Pero hoy en día ya Hyper-V ha avanzado mucho y hoy en día en la versión Windows Server 2012 el rendimiento de un disco virtual contra el rendimiento de un disco físico, y tomando en cuenta las desventajas que tiene el utilizar un pass-through disk, ya prácticamente puede ser despreciable. Y hoy en día la gran mayoría de la gente lo que hace es utilizar solamente discos virtuales para todo tipo de aplicación, ya sean bases de datos o cualquier otro tipo de aplicación. Usualmente lo que se recomienda es utilizar VHDX o discos duros virtuales. Pero en el caso de que tengas una máquina que tenga discos pass-through, por sea la razón que sea, pues sabes que a esa máquina no le puedes hacer migraciones en vivo. Ok, ¿cómo funciona esto? ¿Cuáles son los pasos que allá adentro están sucediendo durante esta migración en vivo? Pues lo podemos ver aquí en la imagen de la izquierda. Podemos ver aquí tenemos este rectángulo amarillo. Simboliza nuestro entorno de Hyper-V, nuestro hipervisor. Aquí tenemos la máquina virtual, la cual está apuntando a este disco y utilizando este disco duro virtual que se encuentra aquí este es el disco físico. Él es parte de este disco físico que es el disco fuente. Lo primero que nosotros hacemos en la migración, o que el servidor hace cuando comienza la migración en vivo, es que esta máquina va a estar en todo tiempo funcionando, nunca se va a caer o nunca se va a apagar ni nada por el estilo, siempre va a estar dando servicio. Como ven, está aquí apuntando aquí. Lo primero que se hace es mover ese disco virtual a el disco destinatario, y entonces luego en lugar de estar apuntando una vez se mueva, en lugar de estar cuando se complete el movimiento de ese disco, en lugar de estar apuntando a este, pues entonces se pasaría a que la máquina virtual apunte a este, que es una réplica de este otro disco, o sea que todo seguiría funcionando normalmente. Entonces ahora pasamos acá a la derecha, y esto es simbolizando la máquina virtual, la configuración de la máquina virtual. Ya pasamos acá el disco duro virtual, pues ahora vamos a pasar la máquina virtual, esta que está aquí en amarillo. Las partes que componen una máquina virtual son los archivos de configuración, la memoria, que aquí cada cuadrito de esto simboliza una página de memoria, y lo que se conoce en inglés como el system state de la máquina virtual. Pues lo primero que se hace para mover esa máquina virtual de un servidor al otro es que en el servidor de destino se crea lo que se conoce como el esqueleto de la máquina virtual, que sería a donde se pasaría toda la información de esa máquina virtual que todavía está en el servidor original, en el servidor fuente.
Pues entonces lo primero que lo primero que pasamos es la configuración. Esta configuración se pasa a la otra máquina, a la máquina virtual, a ese esqueleto de la máquina virtual que se creó en el servidor de destino. Luego de pasar la configuración, se comienzan a pasar las páginas de memoria de un lugar al otro, de un servidor al otro, perdón. Se empieza a pasar la memoria de uno al otro. Una vez completamos de pasar esta memoria hasta acá, nos vamos a tomar un tiempo determinado en pasar toda esa memoria de un servidor al otro. Que obviamente esa máquina está en vivo, es muy probable que una vez terminemos de pasar toda esta memoria, hayan habido cambios en esa memoria. O sea que una vez terminemos de pasar todas las páginas de memoria, el próximo paso sería pasar las páginas de memoria en las cuales hubo cambios. ¿Ves? Que son aquí simbolizadas por estos cuadritos violetas. Pues entonces pasamos, digamos que en esta página de memoria hubo cambios, pues la pasamos aquí y la ponemos encima de la que ya habíamos pasado, de la que ya habíamos pasado anteriormente, pero que hubo cambios. Y luego cogemos la otra y la pasamos para acá y así sucesivamente. Una vez ya pasamos la configuración y pasamos la memoria, las páginas de memoria y las páginas de memoria modificadas, pues entonces ahí pasamos de una a otra el system state de la máquina. Y ahí ya estaría toda la máquina en el servidor de destino. Y ahí lo único que quedaría es, esta era la máquina que estaba online, pues se pasa a que esta sea la que esté ahora online funcionando. Y ahí ya tendríamos toda la máquina virtual y todos los discos duros pasados de un lugar al otro. Ok, ¿cómo se configura esta función de la migración en vivo? Pues esto se configura en el área de los settings de Hyper-V. Tú abres el Hyper-V Manager, buscas a la izquierda, en la columna de la izquierda, a tu servidor y le puedes dar right click sobre él, sobre el nombre, y buscas en los Hyper-V settings. Y esos son los settings de ese servidor en específico de Hyper-V. Te abriría esta pantalla que vemos aquí. Buscamos aquí de esa pantalla que te abre, buscamos la columna de la izquierda donde dice Live Migrations. ¿Ven? Marcamos ahí y nos aparecería a la derecha esta ventana. Esta ventana por default viene deshabilitada. Este checkmark que vemos aquí, por default viene quitado. O sea que esto viene como todas estas configuraciones vienen como apagadas. Pues para habilitarla lo que tenemos que hacer es simplemente hacer clic aquí para que salga el checkmark y que quede habilitado las migraciones en vivo, como de que este servidor puede hacer migraciones en vivo. Y luego se configura que aquí arriba lo que uno escoge es el tipo de autenticación que vamos a utilizar. Aquí escogemos la cantidad de migraciones en vivo simultáneas que queremos hacer. Como ya les había mencionado, esa cantidad es ilimitada. Ustedes pueden poner aquí el número que ustedes quieran. Si ustedes quieren poner aquí 30, pueden poner 30. Si ustedes quieren poner aquí 50, pueden poner 50, no importa, lo pueden hacer. Pero aquí el limitante sería su red, cuántas migraciones en vivo permita su red hacer. Él viene por defecto, por default, con el número 2, que te permite hacer hasta 2 migraciones en vivo. Y yo personalmente, yo les recomendaría que no pasen ese número de 4. Y en realidad, en casos normales, ustedes no van a estar haciendo tantas migraciones en vivo, eh, tantas veces, ¿verdad? Durante el día. Mucho menos todas simultáneas. Que yo entiendo que 4 es un número que no te tumbaría tu red, y a la misma vez pues debe ser suficiente en la gran mayoría de los casos para sus labores cotidianas. Entonces aquí abajo es donde donde nosotros configuraríamos las redes por las cuales podemos hacer las migraciones en vivo. No, ustedes pueden pasar, y es recomendado
pasar estas migraciones en vivo por lo que se conoce por una red, por una subred o aparte. Crear un subnet diferente al de su red normal o crear un VLAN o ambos. Pero es recomendable que este tráfico de migraciones en vivo lo pasen por una parte de su red separada de su red común y corriente. Claro, para así evitar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de conflicto entre el tráfico de sus migraciones en vivo y el tráfico normal de su red. Pero no es necesario que lo hagan, no es obligatorio que hagan esto, es cuestión de verdad para evitar cualquier problema que puedan tener en su red. Pero en el caso de que lo vayan a hacer, aquí es donde ustedes lo configurarían, aquí es donde ustedes le dirían por cuáles redes o direcciones de IP está permitido hacer estas migraciones en vivo. Y aquí a la derecha podemos ver un commandlet de PowerShell con el que podemos habilitar también las migraciones en vivo. Ok, ¿cómo se lleva a cabo una migración en vivo? Ya la tenemos configurada, ahora vamos a hacerla. Pues lo primero que hacemos es buscar esa máquina virtual en el Hyper-V Manager. Buscar esa máquina virtual a la cual le queremos hacer la migración en vivo. La escogemos, le damos clic y ya sea podemos darle aquí abajo a la derecha al botón de Move o simplemente darle botón derecha encima y buscar en el menucito que aparece en el drop down, buscar Move y le damos clic. Eso te va a abrir un wizard en donde vamos a poner todos los settings de esa migración en vivo. Primero vamos a seleccionar el tipo de movimiento que queremos hacer. Hay dos opciones. El primero es el movimiento de la máquina virtual, que ese es el que hemos estado hablando hasta ahora, en donde tu máquina virtual está en el host 1 y la movemos al host 2. Tan sencillo como es. La otra opción es lo que se conoce como una migración de almacenamiento, o en inglés una storage migration. Este otro tipo de migración es en donde no estamos moviendo esa máquina virtual de un host a otro. Lo que estamos moviendo es el lugar en donde están almacenados los archivos que comprenden esa máquina virtual. Digamos que ahora mismo tenemos esa máquina virtual en el disco C del servidor y queremos mover esos archivos al disco E del mismo servidor, por dar un ejemplo. Pues eso es lo que estaríamos haciendo con el storage migration o migración de almacenamiento. Estaríamos moviendo el lugar en donde están los archivos de esa máquina virtual. Ok, luego vamos a seleccionar el destino de dónde a dónde vas a mover esa máquina virtual o esos archivos de esa máquina virtual. Aquí pondríamos el nombre del servidor. Continuamos. Okay, luego vamos a seleccionar las opciones de este movimiento. Aquí tenemos tres. Te pregunta de cómo queremos mover ese almacenamiento, ¿verdad? Esos archivos. Te da tres opciones. La primera opción es mover todos los archivos de esa máquina virtual a un mismo lugar, todo. Estamos hablando aquí después de los discos virtuales, de los archivos de configuración, de los snapshots, todos esos archivos, y si escogemos la primera sería cogerlos todos y moverlos a un solo lugar en específico. La segunda opción es moverlos a diferentes lugares, que digamos, ok, yo quiero mover los archivos de configuración, los quiero mover a este disco, en este folder. Los snapshots los quiero mover en ese mismo disco a este otro folder. Y acá en este otro disco quiero mover los discos duros virtuales, etcétera. Vas a mover las diferentes partes, los diferentes tipos de archivos de esa máquina virtual a diferentes lugares.
Y la tercera opción sería para mover, que tú solamente quieres mover los discos duros virtuales de esa máquina virtual. O sea que lo demás tú lo dejarías en el sitio donde se encuentra y simplemente los archivos VHD o VHDX, pues entonces serían los que tú moverías para otro lugar. Esas son las tres opciones que tienes. Entonces aquí en el caso de que, aquí como ven en el ejemplo, escogieron moverlos a diferentes lugares, pues entonces ahí te da lo próximo que te haría sería la opción de tú marcar lo que quieres mover para este lugar en específico. Como ven, aquí tenemos, se ve un poco pequeño. Lo ves, aquí tenemos el disco duro virtual, los archivos de configuración, los snapshots y lo que se conoce como el smart paging de la máquina virtual. ¿Ves? Ustedes pueden escoger qué es lo que quieren mover. Ok, luego escogemos esos tipos de archivos que escogimos en la parte anterior. Ahora le vamos a decir en dónde, ya le habíamos dicho el servidor a donde los queremos mover. Ya le dijimos cuáles tipos de archivos en específico de esa máquina virtual son los que queremos mover. Pues ahora le vamos a decir dentro de ese servidor que ya habíamos especificado, vamos a mover esos archivos que ya también habíamos especificado. Como pueden ver aquí le dan browse, ¿ves? Y esto que abre aquí es como los diferentes discos que están ubicados en el servidor de destino que ya habíamos especificado anteriormente. Pues entonces aquí escogeríamos el disco y el folder específico en donde queremos mover esos archivos. Pues luego les saldría esta pantalla como del summary, ¿verdad? Con todo lo que nosotros escogimos, qué máquina vamos a mover, a dónde, cuáles archivos, cómo lo vamos a hacer. Pues aquí te saldría el summary de todo lo que escogimos. Pues ya sería cuestión de darle abajo al botón para comenzar la migración virtual y ahí comenzaría a hacerla, la migración virtual. Ok, ahora vamos a ir para la demostración de el Shared Nothing Line Migration. Para esta demostración no existe, yo para esta serie de videos he estado utilizando lo que se conoce como los Virtual Labs para hacer las demostraciones. Lamentablemente no hay un Virtual Lab que sea específicamente para el Shared Nothing Line Migration, pero no se preocupen, lo que vamos a hacer es que vamos a coger uno de los que ya existen, uno de los Virtual Labs que ya existen y lo vamos a habilitar nosotros mismos acá para que funcione como nuestra demostración. Entonces eso lo vamos a ver en el próximo video. Este video, si están viendo este video desde mi blog, busquen debajo del video que ahí van a encontrar el enlace que los va a llevar directamente a donde está el video de la demostración. Ok, los próximos pasos, pues aquí les tenemos unos cuantos enlaces de sumo interés que les va a dar más información sobre este tema. Tenemos ahí el overview de lo que es el Virtual Machine Live Migration. Esto es en la página de TechNet de Microsoft. Ahí tienen el enlace donde pueden ver esta información. Hay el video de cómo es el Shared Nothing Live Migration. Lo pueden ver, ahí está la dirección que es en el blog de Aidan Finn, que es un MVP de Microsoft. También podemos ver otro video de cómo se hace una migración, pero shared, o sea, utilizando failover clusters para que puedan comparar cómo es un shared live migration o un shared nothing live migration. Y al final tienen la página dentro de la página de Microsoft que sobre Windows Server 2012.
Y ahí también pueden bajar el producto, un trial de 180 días para que vean cómo funciona el sistema operativo. Ok, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto la pueden dejar abajo. También aquí si están en mi blog, si están viendo este video desde mi blog, pueden dejarme cualquier tipo de pregunta que tengan en el área de comentarios al fondo de este post donde están viendo este video, y yo con mucho gusto se las contestaré a la mayor brevedad. Bueno, sin más preámbulos, pues les agradezco que hayan visitado mi blog y que hayan visto este video. No se vaya nadie, busquen el enlace debajo de este video para que vean entonces la demostración del Share Nothing Live Migration. Así que nos vemos allá.